Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para el vídeo de hoy vamos a explicar los supuestos teóricos sobre los que se sustenta el modelo de regresión lineal múltiple y añadiré esta clase a las ya anteriores que tengo en la lista de reproducción en el canal sobre el modelo de regresión lineal múltiple. En la descripción os la dejaré igualmente por si queréis echarle un vistazo si acabáis de entrar al canal. A ver. Los supuestos teóricos es una de las primeras cosas que nosotros estudiamos cuando vemos los modelos de regresión. Y en este caso, en la regresión múltiple, los supuestos teóricos son en su mayoría los mismos que los que están basados en el modelo simple. Es decir, el modelo simple en el que solo teníamos dos variables de estudio. En el modelo de regresión lineal múltiple ya vamos añadiendo más variables, pero los supuestos sobre los que se basa son prácticamente los mismos. Es decir, salvo uno que ahora vamos a ver, que es el de colinealidad o multicolinealidad. Vamos a repasar también todos los anteriores. Es decir, estos supuestos son los más importantes, diríamos que son el de linealidad, que lo que quiere decir es que la relación entre las variables debe tener un carácter lineal. Esto se sobreentiende porque estamos hablando de modelos de regresión lineal, pero bueno, hay que tenerlo claro, ¿vale? Que cuando nosotros hacemos nuestro diagrama de dispersión, cuando nosotros miramos y analizamos las variables, vemos que existe esta relación lineal, ¿vale? El de independencia, en este caso ya vamos mirando, lo que miramos en los errores, perturbaciones o también conocidos como residuos del modelo, y estas deben de ser independientes. Es decir, no debe haber ahí relaciones entre ellas para que se pueda cumplir bien, ¿no? El tercero, que es el de homoscedasticidad, que en este caso también en el estudio de los errores, y estos errores tienen que tener una varianza de carácter constante. Es decir, no debe haber una varianza que se mueve de manera muy variable en el tiempo, ¿vale? Y el tercero sería el de normalidad, en el cual estos errores deben de estar distribuidos en base a una distribución normal, ¿vale? Y el quinto sería el de multicolinealidad o colinealidad, que lo que nos quiere decir es que las variables X, aquellas variables que van a ser nuestras variables independientes del modelo, no pueden tener una alta correlación entre ellas de manera que se puedan casi llegar a sustituir, ¿vale? Esa es la idea de este supuesto, que solo está en el modelo de regresión lineal múltiple, porque en el modelo de regresión lineal simple solo tenemos una variable independiente, ¿vale? Entonces es nuevo en esto. Vamos a darle un pequeño repaso a todos los supuestos, aunque bueno, también os voy a dejar también la descripción del vídeo que hice para la clase que hice de regresión lineal simple, donde también hablé un poco de estos supuestos y ya lo podéis completar, ¿vale? Y bueno, y algunos vídeos anteriores, porque muchos de estos supuestos, sobre todo homosexualidad y demás, yo ya lo he ido cubriendo en mi canal poco a poco haciendo vídeos independientes, ¿vale? Así que también tendréis algunos vídeos más que podéis revisar. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver un poco el supuesto de linealidad, ¿vale? Lo que nos quiere decir es que el modelo de regresión debe ser lineal en los parámetros, aunque puede no ser, pues aquí nos dice que puede o no ser lineal en las variables. Es decir, lo que nos quiere decir es que debe tener esta forma. Es la forma que hemos estado viendo en las clases anteriores, de beta 1 más beta 2 por x más. Y esta sería la idea, ¿no? Tener la variable x, la variable y, o si tuviéramos otra variable más, en este caso pues habría que añadirla y tener esta forma lineal, es decir, que nosotros podamos trazar una línea entre los puntos para hacer el modelo, ¿vale? Que no haya aquí una forma que sea una forma ni exponencial ni de otro tipo, ¿vale? La homoscedasticidad, que era la de la varianza constante, y cuando no existe, fijaros los dos gráficos. Homoscedasticidad es cuando tenemos que la varianza de nuestros errores, como vemos aquí en el gráfico, se mantiene siempre constante, siempre igual, ¿vale? Lo contrario es lo que tenemos en la figura de abajo, que sería heterocedasticidad. Y es que vemos estos cambios. Sube, baja, sube, se agrupa, se desagrupa, ¿vale? Cuando vosotros veáis eso en los errores, cuando no veáis unos errores que están distribuidos, que tengan un carácter estacionario, podemos pensar que hay heterocedasticidad, ¿vale? Entonces eso tenemos que revisar las variables y ver si la podemos llegar a corregir o no. Bueno, una cosa sí tengo que decir en base a los supuestos antes de seguir. El hecho de que
un modelo que vosotros creéis no cumpla todos los supuestos, no quiere decir que no os pueda servir. Es decir, esto es como un planteamiento teórico. Está bien, es importante que lo tengamos en cuenta, pero nosotros siempre, o al menos en mi experiencia, lo ideal es que tú te bases también en los resultados. Es decir, en función de cómo haces las pruebas y los resultados, tú también vas cambiando cosas. Es decir, no es que siempre porque un supuesto en concreto no lo cumpla ya no te va a servir nada del modelo, ¿vale? Tienes que ir cuadrándolo todo. De hecho, al menos yo en todo lo que he estudiado, la bibliografía que yo he estudiado, tampoco nunca te dicen que el modelo sea totalmente perfecto, ¿vale? Ni siquiera gente especializada lo hace así. Así que tenlo en cuenta como algo teórico, como algo que tienes que tener en cuenta, pero no como algo que es una condición total para que el modelo te llegue a servir o no, ¿vale? Por supuesto, cuanto más se adhiera al carácter teórico, pues mucho mejor. Porque lo que te va a decir al fin y al cabo es que esos resultados, esa beta en concreto que tienes, va a ser más fehaciente, ¿vale? Entonces, la autocorrelación, que es el siguiente. Si os fijáis aquí, este gráfico se ve bastante bien. Cuando tenemos autocorrelación, que esto es un gráfico en el cual tenemos los residuos, las perturbaciones, ¿vale? Entonces, si hay una correlación positiva, se vería de este estilo, los gráficos de autocorrelación. Si es negativa, sería de este estilo que hay aquí en la derecha. Y si no hay correlación, pues será así. Es decir, no vemos nada, no hay ninguna linealidad ahí. Entonces, a nosotros nos interesa que sea de este estilo, es decir, que haya la mínima correlación posible entre los residuos. El último, bueno, el cuarto, perdón, era el de normalidad, es decir, que los residuos se distribuyen de manera normal. Como digo, esto, bueno, fácilmente lo vemos en un histograma o lo vemos en el gráfico. Como digo, no tiene que ser todo esto perfecto, ¿vale? Sí tiene que tener un cierto parecido, no puede ser totalmente distinto porque entonces algo habrá mal, ¿no? Pero que tenga cierto parecido con la normal. Y ahora vamos a hablar un poco de la multicollinealidad o la colinealidad, que es el supuesto que se añade, ¿no? con el modelo de regresión lineal múltiple. Es decir, lo que nos quiere decir es que no debe haber colinealidad exacta entre las variables x, que es lo que expliqué yo antes. ¿Por qué? Porque si tú tienes dos variables que son demasiado parecidas, eso va a hacer en el modelo que te parezca que puede ser mejor de lo que es, ¿vale? Puede llegar a sustituir una con otra. Entonces, al meter una nueva variable, eso tú lo haces de manera normal y el modelo no se da cuenta, digamos, que esas dos variables son tan parecidas. Entonces te puedes estar engañando a ti mismo, eso es lo primero, ¿vale? Pero bueno, esa es la idea principal, que no haya una relación demasiado alta entre las variables. Entonces, para ello, podemos hacer, por ejemplo, simplemente la correlación. Normalmente, si ya tienes unas dos variables x que tienen una correlación, por ejemplo, alrededor del 90 o del 80 o un 0,80 y demás, pues ya sí podemos decir que hay una alta colinealidad, ¿vale? Entonces, hasta ahí hay que tenerlo en cuenta y hay otras fórmulas, como el factor de influencia de la varianza y algunas más, que nos sirven para medir esta multicollinealidad, y a partir de ahí, al medirla, ya nosotros pues decidimos quitar alguna de ellas, de las variables, o vemos cómo lo vamos tratando, ¿vale? Así que bueno, ahora os voy a hacer un pequeño ejemplo, voy a explicar un poco de la multicollinealidad de un extracto que tengo de otro vídeo anterior, y así lo podéis ver exactamente este supuesto, ¿vale? Así que lo voy a dejar esto y lo podéis repasar con el vídeo junto con los demás vídeos que os dejo en la descripción para que los tengáis completos. Así que bueno, os voy a dejar con eso y listo. En primer lugar, bueno, ¿cuánto se da esto? La multicollinealidad se da cuando entre las variables del modelo que estamos desarrollando hay una alta correlación entre ellas. Realmente el problema viene cuando esta correlación es muy muy fuerte, es decir, si hay una correlación normal que no es demasiado alta, no vaya a tener problemas. Y esto lo digo porque es muy normal que entre las variables que uséis para un determinado modelo pues exista algún tipo de relación, ¿vale? Eso es muy normal, ¿no? Pero el problema realmente se da si esta relación es muy 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 fuerte, entonces los resultados que os salgan quizás no tengan demasiado sentido y demás, ¿vale?
desde un punto de vista teórico, el caso más extremo que vaya a encontrar o que se puede encontrar de multicolonialidad perfecta, ¿vale? En el cual, en resumen, lo que va a pasar es que el coeficiente de correlación que haya entre esas variables sea 1, que es lo máximo, ¿vale? Esto realmente es muy complicado que se dé, ¿vale? Es algo que casi nunca vais a encontrar. Desde el punto de vista teórico, lo que pasa o lo que tenéis que tener en cuenta es que va a violar algunos de los supuestos de la creación de los modelos, ¿no? Uno de los supuestos es que el rango completo de la matriz de regresor, que el rango de la matriz de regresores sea completo, lo he puesto aquí, ¿no? Entonces, si se da esta multicolonialidad perfecta, lo que va a pasar es que el determinante de esa matriz va a ser igual a 0 y por tanto no vaya a poder o no se va a poder hacer la regresión por mínimos cuadrados ordinarios, que es lo que necesitáis, ¿no? Aunque vuelvo a repetir que este hecho de la multicolonialidad perfecta es muy raro que se dé, igual que el contrario, es decir, el totalmente contrario, en el cual hay una independencia total de las variables que vayáis a usar, que sería, pues, por decirlo así, una utopía, ¿no? Lo mejor que podría pasar. Pero eso es muy complicado de hacer. Que pase, lo normal que pase es que haya lo que se llama una multicolonialidad imperfecta, o en otros lados he visto que ponen aproximada o algo así, bueno, pero al fin y al cabo es una multicolonialidad en la que el determinante de esta matriz de regresores, perdón, está muy cercano a 0, pero no es 0. Hay que tenerlo eso en cuenta. Si no domináis el tema de las matrices, ahora os voy a enseñar un pequeño ejemplo, un pequeño gráfico que yo vi por internet, estaba bastante bien y que creo que ya mostré en el vídeo de la independencia lineal, porque el tema ese era, al fin y al cabo, se basaba en esto, en el vídeo aquel. A ver, os voy a... bueno, antes de enseñaros lo que es la foto, lo he puesto aquí, que lo que va a pasar es que cuanto mayor es la multicolonialidad entre las variables, el determinante va a ser más bajo y por tanto también la varianza de los estimadores de los regresores va a ser mayor, ¿vale? Este es el esquema que se os tiene que quedar en la cabeza, independientemente de determinante y todo eso. Es decir, la mayor colonialidad va a dar lugar a un menor determinante y a una varianza mayor, ¿vale? Y aquí os enseño la foto, que está bastante bien. Que como veis, por ejemplo, esto es un ejemplo solo para con dos variables, pero si fueran más variables sería exactamente lo mismo. Si os dais cuenta, empezamos por una relación, una independencia total en la que la correlación es 0, como veis aquí. Entonces, esta correlación da lugar a un determinante que es el máximo, que sería 1, y la varianza, que es la varianza base, ¿no? Que no habría, ¿no? A partir de aquí, en el momento que hay un poco de correlación, en este caso sería 0,5, el determinante ya baja a 0,75 y aumenta la varianza. En 0,8, la misma historia, sube y por tanto baja el determinante, aumenta la varianza, hasta llegar al punto final, que sería cuando, como hemos dicho, multicolonialidad perfecta, en la que el determinante es 0 y no podríamos crear esta matriz, ¿vale? Eso es lo que en líneas generales se os tiene que quedar. Bueno, una vez explicado esto, he explicado esta pequeña introducción teórica, vamos a ver un poco, bueno, aunque esto ya lo he explicado, los efectos que tiene realmente. El efecto que tiene la multicolonialidad, como ya he dicho, es el aumento de las varianzas y también que es la sensibilidad que hay a los cambios que en la muestra. Es decir, ¿qué va a pasar si hay mucha multicolonialidad? Si usáis, por ejemplo, 100 datos y luego ponéis 150, va a haber mucha variabilidad en eso. Es realmente los efectos que suele tener sobre los modelos. Por otra parte, ahora lo que vamos a hacer es, o lo que voy a explicar es algunas pruebas que podéis utilizar para detectar esta multicolonialidad y para que tengáis algo con lo que podéis trabajar, ¿vale? Hay bastantes. Yo en este vídeo voy a hablar, he puesto aquí 5, pero igualmente creo que hay más. Yo os voy a hacer en el ejemplo las tres primeras, y probablemente en otro vídeo hable de las otras dos y ampliemos un poco más. Pero hoy quiero hacer esta primera introducción porque yo sé que si alguien no ha visto todo esto, hablar de determinante y todo esto puede ser que nos liemos. Entonces, las pruebas para detectarla. La primera o la más básica es hacer la correlación, ¿vale? Es lo primero que yo hago, es la correlación entre las variables y listo. Y mira si
esa correlación es muy alta. ¿Cuándo una correlación muy alta? Lo voy a poner aquí. Pues normalmente en toda la bibliografía y todo eso la gente suele poner que es más de 0,80, ¿vale? Ya empiezan a ser bastante alta la correlación. Igualmente lo que sí puedes hacer es graficarlo, lo suyo es que conozcas también un poco la serie, es decir, por ejemplo, yo cuando hago ejemplos en las divisas, pues normalmente como he trabajado mucho con ellas, pues ya sé las que están muy correlacionadas. Realmente no me hace falta muchas veces ni hacer la correlación, porque yo por ejemplo sé que el euro está muy correlacionado, el euro dólar con la libra dólar, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo sé que el dólar canadiense está muy correlacionado con el petróleo, ¿entendéis? Eso es por el simple hecho de llevar tiempo haciéndolo. Pero igualmente, como base, pues podéis empezar por eso, con 0,8. Una segunda que es bastante interesante es esta, que es mirar los coeficientes t de la regresión y mirar si son significativos o no y si la r cuadrado de la regresión es elevado. Es decir, si tenéis un r cuadrado muy elevado, pero sin embargo el valor t no es significativo, es algo un poco extraño. Pues entonces eso puede ser indicativo de la multicolonialidad. Y una tercera prueba, que esta la vamos a hacer también con un paquete de R para que la tenga, es el factor de influencia de la varianza, que en inglés lo vais a ver así. Vais a ver B. ¿Y esto qué os dice? Pues esto es lo que os va, en línea general, lo que te dice o es una medida del grado en que la varianza del estimado de mínimos cuadrados se incrementa por esta colinealidad que hay. Y la base sobre la cual se sustenta, sobre la que se hace, es que hace unas regresiones auxiliares con esas variables. Y entonces saca este factor de influencia. Igualmente no te preocupes porque ahora vamos a hacer un ejemplo, lo va a hacer directamente desde el paquete de R y no hace falta hacerlo a mano. Luego hay otras dos, que es el efecto y la regla de Klein, bueno, que esto que sería, en realidad serían estas dos, y una tercera que es el índice de condición de número, que esta no la voy a hacer porque si hay que conocer un poco del tema de matrices y demás, y entonces lo voy a dejar para otro vídeo. Y el efecto y la regla de Klein están muy relacionados con el factor de influencia de la varianza, ¿vale? Pero bueno, esto lo vamos a dejar para otro día. Vamos a hacer ya la parte práctica. Aquí voy a crear un modelo de regresión lineal, el mismo que utilicé para un vídeo anterior, creo que fue de la heterocedasticidad, si no recuerdo mal, que es un modelo sobre el precio mensual de libra a dólar, y vamos a intentar hacer la predicción con una serie de variables macroeconómicas que me las bajo de la FRED, ¿vale? Aquí están las variables, les he apuntado pues lo mismo de acá el vídeo, que era la producción industrial, el índice de consumidor de Michigan, las tasas de interés, el paro de los trabajadores no rurales. Aquí las he puesto todas. Vale, una vez que las tengo aquí, voy a crear el modelo. Bueno, primero me cogía desde el año 2001. Voy a coger exactamente las mismas que cogí en aquel vídeo para que se queden exactamente igual. Aquí que me creo la tabla. Y ahora voy a crear el modelo. El modelo era libra dólar, esta era libra dólar y todas las demás variables para hacer la predicción. Y aquí me salía el modelo base que utilizaba, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, vale, sí. Voy a crear un modelo alternativo. ¿Por qué? Ahora me he acordado. Para que no sea un poco más fácil al ver todas las correlaciones y demás. O sea, el modelo que vamos a crear para este vídeo es el siguiente. También exactamente igual que el anterior, pero solo voy a utilizar tres variables. Voy a utilizar el paro de los trabajadores no rurales, el stock de dinero M2 y la tercera era el balance por cuenta corriente. Sí, balance, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Vale, voy a coger esas tres. Igualmente el código lo voy a dejar así en mi página entero para que lo tengas entero con el primer modelo también. Bueno, lo meto todo en la tabla y vamos a hacer el modelo. Bueno, vamos a ver ahora el modelo tranquilamente. Aquí veis los resultados, ¿no?
que sería nos darle un r cuadrado de 0,70 y todas las variables, las tres variables que vamos a usar regresoras de la predicción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en base a todo lo que hemos visto anteriormente, la primera regla para ver si hay multicanalidad, porque así con esto no lo sabemos, simplemente tenemos el modelo y listo, pero no sabemos si existe, era la correlación, ¿no? Entonces pongo aquí 1, la correlación. Simplemente hago la correlación en toda la tabla y nos vamos a fijar en estas tres, que son las tres regresoras. Aquí en principio tenemos que no hay, la única que hay una correlación alta sería entre el paro, que sería para James, y el stock de dinero. ¿Veis que sale 0,86? Además, ninguna tendríamos una correlación demasiado alta. Es la única. Entonces, por ahí podríamos pensar que podría haber multicolonialidad entre esas dos, ¿vale? Por ahí tenemos una. Lo segundo sería, entonces, ¿qué haríamos? Pues en este caso ya tendremos que pensar si sacar alguna de las variables, tenemos que pensar si meter alguna otra, es decir, tenemos que replantearnos el modelo por ahí, por esa parte, o hacer alguna de las otras pruebas que vamos a hacer. Lo segundo, que era mirar los t-valor y el r cuadrado ajustado. En este caso, como he dicho, tenemos un r cuadrado de 0,70 que no es muy alto, pero todas las variables son significativas, por lo tanto, por esa parte simplemente no tenemos problemas de multicanalidad, no nos está diciendo nada, nos está diciendo que estas variables pues se pueden utilizar. Y lo tercero que vamos a hacer va a ser el factor de influencia. El paquete es este que he puesto aquí, que es el car. Entonces lo voy a cargar. Ahora me sale ahí. Vale, la fórmula sería F y V. No es necesario, pero si lo quiero que la tengáis en la cabeza, que sería 1 partido de 1 menos R cuadrado, R2. Este R2, este R cuadrado es las regresiones que se hacen auxiliares entre las variables. Entonces, simplemente sería así. Ahora lo voy a volver a repetir, lo que es el código, y me sale este resultado. Este es el resultado que sale con el factor de influencia. ¿Cuándo podemos decir que hay multicanalidad? ¿Podemos esperar que exista cierta multicanalidad? Pues a partir de 5 sería el valor, a partir de 5 sería el valor que hemos dicho de 0,8, ¿vale? El valor de cuando la correlación es mayor a 0,8. Entonces, a partir de 5 ya podemos empezar a pensar que existe multicolonialidad. Ya si os sale, por ejemplo, 10 aquí en el BIF, va a decir que la correlación es mayor a 0,9, ¿vale? Es así como lo vais a ver. Entonces, como punto de partida, a partir de 5 ya sí podemos decir que puede haber multicolonialidad. Entonces, sí, en este caso puede darse este hecho. Entonces, con esto ya obtenéis 3 de las formas en las que podéis ver si existe en vuestro modelo multicolonialidad. Espero que os sirva de ayuda el vídeo y el modelo básico. Ya sabéis de una forma en la que podéis detectar esta multicolonialidad aquí dentro de R, o vaya, en otra plataforma igual, tenéis la base sobre ello. Bueno, espero que haya servido y hasta otro vídeo.